Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel». Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años, 7 años y 6 meses sobre Judá en Hebrón, y 33 en Jerusalén, sobre todo Israel y Judá. David se dirigió con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Estos dijeron a David: «No entrarás aquí, pues te rechazarán hasta los ciegos y los cojos». Era como decir: «David no entrará aquí». Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David iba engrandeciéndose, pues el Señor, Dios del universo, estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus santos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado de entre el pueblo. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Aleluya. 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 Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería
a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Parece que las campañas de desprestigio, difamación, cancelación, no son solo propias de nuestro tiempo o de la modernidad, sino que ya en tiempos de Jesús le hicieron una campaña bastante fuerte. Le llamaron borracho y comilón, le llamaban también, incumplidor de la ley, que no cumplía las prescripciones, que se sentaba a la mesa con los pecadores. Le llamaron también el sábado, leíamos en el Evangelio, que consideraban que estaba loco, que estaba fuera de sí, y hoy ya le llaman endemoniado y que está con el poder de Belcebú y con Satanás. Así que Jesús también tuvo que sufrir una campaña fuerte de desprestigio y tuvo que salir al paso de ella. Pero vamos a ver cómo sale, que sale siempre, lógicamente, victorioso y sobre todo con la autoridad que le da a ser el Hijo de Dios. Nos encontramos en esta situación en la que, acusado de actuar o de sacar algún espíritu inmundo, algún poseso, algún poseído, lo dicen que lo hace precisamente con este poder de las tinieblas. Y Jesús les responde: esto es absurdo lo que decís. Han llegado estos inquisidores oficiales de Jerusalén para declararle oficialmente endemoniado y decir que actúa con ese poder de Satanás. Y Jesús eso les dice: lo que estáis diciendo son tonterías, es absurdo, porque Satanás no se ataca a sí mismo, no va contra sí mismo. El mal no va contra sí mismo para autodestruirse y que aparezca el bien. Todo lo contrario, el mal se redobla. Y eso es lo que Jesús les viene a reclamar o les viene a reprochar, que esa tentación, ¿verdad?, la vence Él no porque esté aliado con Satanás, sino todo lo contrario, porque ahí lo que se manifiesta es la fuerza de Dios, la fuerza de Cristo, la fuerza precisamente que tiene el reino sobre el mal y la semilla de la mentira. Bueno, esa es un poco la escena evangélica que hoy nos encontramos y que sale justamente al paso. Y esta conclusión es también un poco desconcertante, quizá en muchas ocasiones nos lo hemos preguntado. Como conclusión a esta pequeña perícopa, Jesús advierte de que todos los pecados serán perdonados, todas las blasfemias serán perdonadas, excepto una, aquella que se realiza contra el Espíritu Santo. Y lo hace en este contexto precisamente del poder del demonio, del poder de Satanás. A Jesús le parece esto que es la verdadera blasfemia, es pecar contra el Espíritu Santo. ¿Qué puede significar esto? ¿Qué nos puede decir? En el fondo, ¿qué es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es aquel que nos hace nuevas todas las cosas y que nos renueva interiormente, que hace posible precisamente vencer la tentación de nuestro tiempo, que quizás sea vivir con superficialidad, vivir con trivialidad, vivir con frivolidad. Esta puede ser la mayor tentación que podemos experimentar o que podemos observar que puede vivir nuestra sociedad. Esta vivencia superficial de las cosas seguramente es la raíz, en muchos casos, de la increencia y de la falta de fe en nuestros contemporáneos, porque precisamente es el Espíritu el que nos permite profundizar, arraigarnos en nuestro interior, conectarnos precisamente con Dios. Es la fuerza de Dios en nuestra vida interior. Y esto puede ser justamente esta condición la que está en juego. Por lo tanto, ¿qué sería este pecar contra el Espíritu Santo? En el fondo, pecar o blasfemar contra el Espíritu Santo sería cerrarse
radicalmente a la acción de Dios. Y eso ya es imposible de que el Señor pueda desbloquearlo, porque también respeta toda la libertad humana. Por lo tanto, este sería el mayor pecado, es dejarse completamente, apartarse totalmente de Dios y cerrarse a que Dios pueda transformar nuestra vida, cerrarse a que Dios pueda en el fondo modificar nuestra percepción del mundo, de la realidad, cerrarse a dar verdadero sentido a nuestra vida, porque muchos contemporáneos nuestros atraviesan la existencia sin hacerse las preguntas fundamentales de por qué están aquí y para qué están aquí y hacia dónde van. Esas son las preguntas fundamentales. Cerrarse a eso implica precisamente cerrarse a la acción del Espíritu Santo, y eso dice Jesús, que ya pues no es que sea imperdonable, es que no puede hacer nada contra eso, no se puede hacer nada. Bueno, esta es la clave fundamental que hoy nos invita el Evangelio. Pero esta presencia de Satanás, del demonio, de Belcebú, del adversario, el enemigo, que nos pone hoy en juego el Evangelio, el Papa Francisco nos ha hablado de ella en algunas ocasiones y nos lo ha puesto también muy claro en ese documento, en esa exhortación que nos escribió hace unos años sobre el tema de la santidad de la vida cristiana. En ella, esa exhortación que se llama Alegraos y regocijaos, ¿verdad? Gaudete et exultate, nos recordaba tres cosas fundamentalmente: que la vida cristiana es combate y que uno de los peligros precisamente es ignorar que el diablo existe. Él en algunas ocasiones ha sido muy contundente diciendo: con el diablo no se dialoga, con el diablo no se negocia, no hay negociación, no hay diálogo posible con el diablo, porque precisamente hay que, poner una tapia y una separación radical para que no interfiera en nuestra vida y de alguna manera nos seduzca con sus tentaciones y nos haga caer en estas trivialidades o en esta falta de vida orientada a Dios. Por eso dice, la vida cristiana es combate, forma parte de las tentaciones, forman parte también de nuestra vida, las contrariedades. Tenemos que luchar, superar contra nuestras tentaciones internas, las tentaciones y las seducciones que pueden venir también del mundo, y por lo tanto tiene este combate también fuerte con el diablo, ¿no? Y ante eso se imponen dos criterios fundamentales. El primero es el de la vigilancia, el de la constancia, el de estar siempre atentos, despiertos, precisamente a lo que viene de Dios. Y el segundo, para distinguir y para orientar nuestra vida y decidir qué tenemos que hacer en cada momento, el Papa aconseja, lógicamente, la ley del discernimiento, algo que tanto ha impulsado en este pontificado. El discernimiento que solo se puede hacer a través de mucha oración, mucha lectura, mucha reflexión y sobre todo también con una gran ayuda del consejo espiritual por parte de otras personas. Así podremos distinguir qué es lo que viene de Dios, qué es lo que puede venir del diablo. Independientemente de esta situación y de esta dinámica de vida cristiana, una cosa sí que tenemos que tener clara, y eso sí que es algo radicalmente que tiene que estar en nuestra propia convicción de vida y de fe. Jesucristo ha vencido el pecado, el mal, el maligno y la muerte, lo ha vencido al ser crucificado en la cruz. Con su muerte y resurrección ha cancelado precisamente la fuerza del mal, la fuerza de aquello que destruye al ser humano. Con su testimonio precisamente de vida entregada y de vida entregada hasta el final, ha sido capaz de apartar o erradicar la fuerza del mal. Y por eso nosotros tenemos que unirnos a esta unión de sacrificio con Jesús. ¿Y por qué lo ha hecho? Lo ha hecho por amor, por este amor profundo a todos los seres humanos, por este envío y esta misión que el Padre le ha dado, por este amor radical que también entendió San Francisco de Sales. San Francisco de Sales se ha definido como uno de los grandes exponentes del humanismo cristiano, porque decía, el corazón de Dios es como un corazón humano, ¿no? Tiene trazas también de humanidad,
fue un santo en su época, en medio de una Ginebra, de una ciudad como Ginebra, cuna del calvinismo, de todo el movimiento protestante tan fuerte, el que fue capaz también de expresar y transmitir a sus contemporáneos lo que significaba el verdadero amor de Dios. Supo poner en sus escritos palabras de dulzura, de comprensión, en definitiva, de acercar la verdadera raíz radical y esencia de Dios, que es el amor. Él, en medio de esa situación también, con Santa Juana Chantal, fundó esa orden de la Visitación, donde invitaba a sus monjas a vivir extraordinariamente las cosas ordinarias, sacando la fuerza de ese amor radical que tenía en Dios, con su tratado del amor de Dios tan delicioso a la hora de leerlo. Bueno, pues aprendamos hoy de este pasaje evangélico que la fuerza del mal solo se vence con el testimonio del amor, de la entrega, como hizo Jesús, que se entregó por nosotros. Y ese misterio de la cruz y de la Pascua lo actualizamos ahora en la Eucaristía sobre la mesa del altar. Que el alimento sacramental o la comunión espiritual que hagamos cada uno desde donde esté sea también fuerza para vencer las consignas del mal y entregarnos cada vez más al Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que así sea.